Vamos a ver entonces cómo hacemos para plantear el método simplex en este primer video. Una de las cosas que vamos a hacer en primer lugar, ¿se acuerdan que teníamos dijimos, el modelo estándar con las inecuaciones y la función de objetivo, ¿sí? Y las condiciones de no negatividad? Y decíamos que, bueno, el método simplex es un método algebraico, ¿sí? O sea que una de las primeras cosas que vamos a tener que hacer es transformar este modelo, ¿sí? Estándar en el modelo extendido, que digamos son ecuaciones, ¿sí? Para transformar, decíamos, esto en ecuaciones, agregábamos una variable que decíamos que era la de slack o de holgura, dependiendo de cómo sea la desigualdad. ¿Sí? Nosotros teníamos variables de holgura que me permitían o que representaban digamos, lo que no estaba utilizando de esta capacidad en el ejemplo que estamos viendo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer entonces es armar el modelo extendido. A veces lo llaman aumentado también. Lo van a ver así en el Hilliard. Que decíamos es teniendo en cuenta las variables de holgura, ¿sí? Para poder transformarla, trabajar con igualdades, ¿no? Bueno, ¿cómo nos quedaría la función objetivo teniendo en cuenta las variables de holgura? Solo estaríamos maximizando z, eso no cambiaría, ¿sí? Pero z, ¿a qué sería igual? 6,25 x1, eso no cambia, más 5,2 x2, eso tampoco cambia, más vamos a incluir las variables de holgura. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, decimos que es un método algebraico, vamos a armar una tabla para trabajar con todos los valores, ¿sí? Pero entonces, acá tenemos que estar sumando también las variables de holgura. Si ustedes, la idea es que esto estén siguiendo el apunte, ¿sí? Nosotros le pusimos S1 por 0 más S2 por 0. ¿Por qué? Porque no suman nada a la función objetivo las variables de holgura, ¿sí? Es algo que si yo tengo un sobrante de alguna, en este caso del stock de piezas, no me va a estar sumando nada. S3 por 0 más S4 por 0. Tenemos 4 variables de holgura, ¿por qué? Porque tenemos 4 restricciones, ¿sí? Son las 4 que tenemos acá. S1 va a corresponder a la restricción 1, S2 a la restricción 2, S3 y S4. Bueno, ¿cómo cambian ahora las restricciones? ¿Sí? Decimos que las transformamos en igualdades. Vamos a ponerle el nombre igual a, ¿cómo va a ser? 6x1 más 2x2 más S1, ¿sí? Más, ¿qué vamos a ponerle? Las otras variables, ¿sí? S2, S3, S4 y bueno, y nada más, ¿sí? S1 va a estar acompañada del coeficiente 1, ¿sí? Porque en este caso va a tomar valor, más S2 por 0, porque acá no va, es el sobrante, digamos, de restricción 2, más S3 por 0, más S4 por 0, y en este caso sí, igual a 180. Lo que me permite la variable de holgura es pasar a la inecuación, de la inecuación a la ecuación. ¿Sí? Bueno, en este caso vamos a empezar a ir un poco más rápido, así de la misma manera S1 acá no va a tomar valor, ¿sí? Pero sí S2, que es la variable de holgura de esta restricción.
Bueno, completamos entonces nuestro modelo aumentado o extendido, ¿sí? Que de esta manera está determinado. Lo que podemos hacer entonces a partir de ahora, a partir de este modelo, es armar la tabla, ¿sí? Con la que vamos a trabajar y en la que se basa el método simple, digamos una tabla o una matriz, ¿sí? Pero antes vamos a esclarecer algunos conceptos, ¿sí? Que son importantes. Y uno es, si ustedes se acuerdan, cuando veíamos el ejemplo de gráfico, ¿sí? Dijimos que nosotros íbamos a arrancar, digamos, por el 0, 0, que era como la primera solución, y esa solución es la que llamamos la solución trivial, ¿sí? En este caso, x1 y x2 valen 0, ¿y qué pasa si x1 y x2 valen 0? ¿Sí? Miremoslo acá. Si x1 es 0 y x2 es 0, ¿qué variables toman valor? S1, que va a ser igual a 180, porque no estamos usando nada de la pieza A, ni de la pieza B, ni de la pieza C, digamos, ninguna pieza, y entonces las variables de holgura son iguales a la disponibilidad, que es la que tenemos acá. Las variables que toman valor, ¿sí? Que es otra de las, de las definiciones importantes, es que las variables que toman valor son las variables básicas, ¿sí? Entonces, nosotros llamamos las variables básicas son aquellas que toman valor, ¿sí? En una solución particular que vamos a estar analizando. Básicas o en base, ¿no? También las llamamos. Y las que no toman valor son las variables no básicas, ¿sí? No básicas, no toman valor. Decimos también que no están en base, ¿sí? Bueno, dejemos esto por acá y vamos a, decíamos, armar la tabla. Ustedes están siguiendo con su guía, ¿sí? Bueno, la tabla, yo la transcribí acá, ¿sí? ¿Cómo se forma la tabla? Vamos a tener distintas columnas. Ustedes ven, vemos en la guía cómo vamos formando la tabla de distintos pasos. Acá vamos a saltear esa parte y vamos a ir a la construcción de la tabla. Que decíamos que lo hacíamos poniendo primero las variables, ¿sí? X1, X2, y me faltó S1, pero bueno, esto está, vamos a corregir así. Esto es S1, S2, S3 y S4. Bien. Entonces tenemos las variables x1 y x2 y después las variables reales y las variables de holgura, ¿sí? Arriba teníamos el coeficiente C sub j, que es el coeficiente de las variables, estas variables, en la función objetivo. X sub k, que son las variables básicas, o sea, las variables que están en base, de las que hablábamos recién. C sub k, que es el coeficiente en la función objetivo de estas variables que están en base, es decir, que van a estar tomando valor. Y B sub i, que sería el valor que toman esas variables, ¿sí? Bueno, y acá dejamos el lugar de tita, que es lo que van a ver, que tiene que ver con el análisis que hacíamos, ¿sí? De cuál era esta disponibilidad. Si se acuerdan que analizamos un poco hasta dónde yo podía aumentar cierta variable que yo quería ingresar a que tome valor, ¿sí? Y después tenemos otros conceptos importantes acá abajo. Por un lado, decíamos, ¿no? El z sub j, ¿sí? Que lo vamos a poner acá, la definición. Decíamos z sub j es igual a la sumatoria de el x sub j, digamos, lo vamos a calcular para cada columna, por el c sub k, ¿sí? En este caso, ¿qué me representa este z sub j? Digamos, yo le tengo que calcular para x1 y va a ser x1, el valor que yo tenga en esta casilla, por el valor en la función objetivo de esta variable que está en base, ¿sí? Y así sucesivamente.
Y esta sumatoria va a ser esto. Me representa lo que yo voy a dejar de ganar, ¿sí? Es lo que dejo de ganar, ¿sí? Lo que yo voy a dejar de ganar por ingresar esa variable que yo estoy analizando en esa columna, ¿sí? Es lo que dejo de ganar. Ahora después vamos a ver por qué. Pero si ustedes es un poco lo que veíamos, lo que hacíamos el análisis con X sub 2. ¿Sí? Si yo ingresaba X sub 2 en la explicación anterior, tenía que dejar de producir un poco de X1. ¿Sí? Entonces yo tenía que ver cuánto tenía que dejar de ganar de X1 para ver si me convenía. ¿Sí? Y la columna que está acá, que es, perdón, la fila que está acá, que es Z sub J menos C sub J, fíjense que es este valor que yo tengo, que es lo que dejo de ganar, es decir, Z sub J menos C sub J, sería igual a lo que dejo de ganar menos lo que gano, ¿sí? Porque el C sub J es el coeficiente en la función objetivo de la variable que estoy analizando acá, ¿sí? X1 era 6,25, X2 5,2. Bueno, entonces, si esto es lo que dejo de ganar, que es lo que tenemos acá, ¿no? Lo que dejo de ganar menos lo que gano, ¿sí? Que es el C sub J, estamos en esta fila analizando el costo de oportunidad de ingresar esa variable, ¿no? Esa variable que está en esa columna. Bien. De esta manera yo puedo empezar a armar la primera tabla que la hacemos con la solución trivial que decíamos, ¿no? X1 y X2 no toman valor, ¿sí? Y la solución trivial va a ser lo que decíamos, ¿sí? Estas dos valen 0. Vamos a tener en base, o como variable que toma valor, S1, S2, S3 y S4. ¿Cuáles son sus coeficientes de la función objetivo? 0. Y después tenemos, ¿qué valor van a tomar? Bueno, 180, 720, 400 y 210. Después acá que vamos a tener las distintas restricciones. ¿Sí? Estamos poniendo en esta matriz, ¿sí? Cuáles son los coeficientes tecnológicos de cada una de las variables. Esta restricción, vamos a poner estamos analizando la fila de la pieza, de la restricción de la pieza A, entonces acá vamos a transcribir el 6, el 2, acá decíamos el 1, 0, 0, 0, ¿sí? Después tenemos 15, 12. Y la particularidad es que en esta tabla, cada vez que una variable entra en base, va a tener un vector unitario, ¿sí? Es decir, que la variable, como ustedes ven acá, S1, S2, S3 y S4 están en base, entonces tienen un vector unitario asociado. 4, 10, 0, 0, 1, 0. Y por último, 3, 5, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Y los Z sub J, bueno, en este caso vamos a poner 0. Acá lo que vamos a ver es el valor de la función objetivo, ¿sí? En esta columna. Después lo vamos a ver. Y en este caso, si hacemos 6 por C sub K, en este caso son todos ceros, así que vamos a tener todos ceros, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué dejo de ganar por dejar, digamos, por sacar a las variables de holgura de tener valor? Nada, no dejo de ganar nada porque en realidad no me están aportando nada a la función objetivo, ¿sí? Y cuando hago el Z sub J menos C sub J, acá voy a tener menos 6,25 y acá menos 5,2, ¿sí? Después 0. De esta manera yo obtuve la primera tabla y a partir de acá voy a poder empezar a desarrollar realmente el método simplex, ¿sí? Estos son los pasos que veíamos, ¿sí? ¿Cómo evalúo yo si es una solución óptima? Y si tengo un costo de oportunidad negativo para ingresar esa variable, ¿sí? Si yo tengo un costo de oportunidad negativo para ingresar una variable, quiere decir que yo esta solución todavía la puedo mejorar.
¿Cuál variable voy a ingresar para tomar? Y la que tenga el costo de oportunidad más negativo, es decir, que es la que más me va a hacer aumentar la función objetivo. Bien, de esta manera terminamos esta primera parte y ahora vamos a ver cómo iteramos dentro del método simplex a través de la tabla.